Bienvenidos. En el siguiente video les expondré sobre biogás artículo 4, el cual se basa en microproducción de energía eléctrica en una propiedad rural utilizando biogás como fuente primaria. Mi nombre es Camilo Andrés Bonilla. Actualmente estoy estudiando tecnología en mecánica industrial en la Universidad de Exia. Mediante el siguiente esquema les demostraré cómo se implementa esto en un país como Brasil, dado que allá se lleva a cabo el proyecto. Brasil tiene una demanda de varios tipos de energía, lo que los lleva a suministrar energías no renovables, tales como petróleo, gas natural y carbono. Así, en renovación de fuentes capaces como leña, biomasa, carbón, hidráulica, entre otros. Segundo, la evolución de la maquinaria en Brasil es extensa. Y tercero, la popularización de estos mismos, dado que es un país en desarrollo, obliga también a su mayor consumo. Brasil implementa una serie de programas y leyes en los cuales se ve el aumento del combustible, lo que ayuda al aumento de combustibles fósiles, en el cual también se vence una reducción del zinc, lo que conlleva a ellos a problemas con la energía, y se ve una implementación pequeña de biomasa, lo cual ayuda con la disminución del metanol, la sostenibilidad ambiental, reducción del dióxido de carbono, sustitución de combustibles fósiles y evita la liberación de carbono atrapado. Proinfa, un programa de fuentes alternativas de energía, lo cual tiene productores independientes autónomos, producción de productos descentralizados, extensión de generación de termoelectricidad con biomasa, energía la cual puede ser implementada en zonas rurales y agroindustriales. Biogás. ¿Qué es el biogás? El biogás es una fuente de energía que se produce en la biodegradación anaeróbica de biomasa, la cual carece de falta de oxígeno y presenta microorganismos anaeróbicos. Este biogás se compone de 40 a 75% de metano, tiene una presencia de 25 a 60% de carbono y presenta partículas de hidrógeno, nitrógeno, carbono, monóxido y oxígeno. La concentración del metanol va directamente relacionada con la temperatura a la que ésta esté. La microgeneración de electricidad de biogás está de la energía eléctrica con capacidad inferior a 100 kilowatts. Se utiliza como alternativa a fuentes como eólica, biomasa, hidráulica, entre otras. La transformación de la energía química en biomasa se lleva a cabo a través de un motor de combustión interna. De esta manera, el biogás es quemado en las cámaras de combustión, generando electricidad. La electricidad con los motores de combustión interna es mediante el ciclo Otto, el cual es el 25%, y el poder calorífico del biogás es aproximadamente 6,5 watts hora sobre minuto. La metodología primero, la producción de biogás en un cerdo de granja. Este proyecto se basó en la granja privada, granja agrícola Colombari, ubicada en Lima, Martín Fin, en el cual tuvo que depender del manejo de suministro de su agua, un sistema de acondicionamiento y sistema de limpieza. Cuenta con un tubo de salida, el cual dirige a un vertedero que almacena el biofertilizante que se utiliza en los cultivos. Segundo, para evaluar el potencial de generación de electricidad, se logra el uso de un motor generador con 100 kilowatts en un sistema de producción con su tablero de comando para el control. Tercero, el costo de producción. El biogás genera aproximadamente electricidad durante 10 días. La energía eléctrica que produce se deduce de la inversión del biogestor en el escenario como propiedad. El cálculo que se utilizó para la recuperación de
fue mediante la tasa anual del gobierno. Una amortización a su inversión aproximadamente calculado entre 5 a 20 años. Fases y metodología de este se divide en dos fases. La primera fase va de noviembre del 2010 a junio del 2011, en el cual para medir el biogás quemado se utilizó un medidor Rothbot B3 con unos niveles de medición de 22,6 a 1600 metros cúbicos día. Para medir el consumo del biogás se utiliza un motor generador de flujo de dispersión térmica de modelo Thermal TA2 mejorado, con niveles de medición que van desde 0,51 a 85 megahoras. Los datos que estos se recogieron, cabe resaltar que fueron recolectados a temperatura ambiente. La segunda fase de va del 1 de marzo al 14 del 2011 con un intervalo de 15 minutos, en el cual se utiliza un medidor para la calidad del biogás Danger XAM7000, y para la producción de electricidad se utiliza un medidor inteligente con un conjunto de software que permite analizar los gráficos con una resolución de 505 AM. Los resultados. El primer resultado sobre la producción de biogás en la propiedad. El promedio diario de biogás que fue producido fue de 554 metros cúbicos diarios, con un promedio aproximadamente de 4.673 animales alojados a temperatura ambiente. La temperatura ambiente de este lugar es aproximadamente de 22,11 grados, por lo tanto la producción promedio de cada animal fue de 12,3 metros cúbicos al día. En julio y agosto se implementaron 500 cerdos. Sin embargo, se notó una disminución en la cantidad de producción de biogás, aproximadamente entre 474 y 360 metros cúbicos. Esto ocurrió debido a la baja temperatura presentada en estos meses. Sin embargo, en enero, con una temperatura promedio de 26,1 grados, la producción fue mayor, de 750 metros cúbicos por día de biogás, teniendo en cuenta que se utilizaron los mismos 5.000 cerdos. En esta tabla podemos ver la cantidad de biogás producido mediante los meses, en donde vemos que la variación de estos meses, de los primeros meses, fue menor dado a la temperatura que se presentaba y mayor en los últimos. En esta tabla vemos la curva de la curva diaria de biogás por la temperatura, en donde vemos que el mayor punto donde se extrajo biogás fue a temperatura ideal, y a una temperatura ideal aproximadamente de 25 grados y se obtuvo aproximadamente 750 metros cúbicos. En esta tabla podemos ver la concentración de metanol en el biogás, en donde vemos que en los primeros días tiene una variación elevada, una variación notable, y en los siguientes días vemos que se mantiene estable, en lo cual vemos que se mantiene estable entre 53,3 y 61,7% del promedio. Segundo, la evaluación de la electricidad generada en la propiedad. Los datos referentes a los 14 días del registro del marzo del 2011 dio una producción de electricidad de un promedio de 847 kWh y un promedio de 0,19 en la variación del periodo. Al motor le tomó 15 minutos alcanzar un 80%, entregando 60 kW, y una vez culminó al 100% entregó 76 kW. El motor consumió en un promedio de 45.5 metros cúbicos de biogás, generando una potencia promedio de 66,2 kW, lo que resulta un promedio específico de 0,86 metros por cada 3 kW. Aquí podemos ver el análisis eléctrico de la producción media de la energía, en donde vemos que está la cantidad de energía producida relativa al día en que se produjo. Aquí podemos ver el análisis del motor, el cual fue encendido.
a las 7 am y apagado a las 8:45, trabajando así un periodo de aproximadamente 13 horas y 45 minutos, en donde vemos que el inicio de este es progresivo y lineal hasta 60 watts, donde se evidencia que tuvo un inicio lineal a 60, logró su pico más alto y volvió a establecerse en 60, para volver a tener su pico más alto al momento de ser apagado. En esta mostramos el consumo específico según el promedio de biogás que tuvo el motor, donde vemos que el consumo que presenta el motor va equivalente a la potencia que genera este motor. Tercero, eficiencia de conversión de biogás en electricidad. Con el generador funcionando a una velocidad de 50%, aproximadamente unos 40 watts, la eficiencia de conversión fue de 17,28, mientras que la plena fue de 22,21. Para las cargas inferiores al 50% de la capacidad del motor hay un fuerte aumento en el consumo. En esta evidenciamos según experimenta la variación de la carga, en donde podemos ver que si varía la carga, varía su eficiencia. En este vemos el consumo específico que tuvo el motor dependiendo de la carga, en donde vemos que tuvo el consumo más alto con la carga más baja, y así progresivamente disminuyendo su consumo y aumentando la carga. Cuarto, la producción de energía. Al comparar los costos de producción de energía del número de animales alojados en este, podemos notar que generan 202,10 metros cúbicos de biogás, es decir, al producir solo energía, el proveedor podrá tener un periodo de amortización de 5 años, con la competencia del precio para la generación. Conclusiones. Si con una cantidad de 4.866 animales alojados en una propiedad se produce 586 metros cúbicos por día de biogás, generando así 800 kWh en 10 horas de trabajo, es decir que en un periodo de amortización de 5 años, el costo de la electricidad de la producción es de 59,11 megawatts. Con la conversión más baja posible en las tasas de interés, y si actualmente en la propiedad de biogás se genera electricidad, es factible que esta pueda ser vendida aproximadamente en 68,96, generando así un retorno de la inversión variada según el precio de la electricidad producida y vendida de la disponibilidad de la central eléctrica. A continuación, las referencias de las cuales me apoyé para realizar esta investigación. Un artículo anexo. Producción de biogás y bioabonos a partir de influentes biodigestores. En la innovación de la tecnología de biogás y energías renovables se analizaron 69 bigestores que se produjeron en la comunidad de la montaña de Mayugueal, Santiago de Cuba, en donde abarcó una producción total de 1.665 metros cúbicos, las cuales generaron 660 metros cúbicos de producciones de biogás, en donde esta fue transformada por electricidad y en la cocción de elementos de la industria como ladrillos. Por otro lado, permitiendo la descontaminación del lugar y excrementos al ser procesados por biogás, lo que conviene positivamente al impacto ambiental, los cuales realizaron sanidad animal y vegetal, una nutrición de los cultivos y eliminación de malos olores en instalaciones percuidas.